Buenos días. Como parte del tema de movimiento rectilíneo, que lo podemos dividir en dos partes: movimiento con velocidad constante y movimiento con aceleración constante. Es importante lo que es el despeje de fórmulas. Entonces, la idea de este video es practicar un poco las fórmulas asociadas específicamente al caso del movimiento rectilíneo con aceleración constante. Hay 4 fórmulas particulares que se asocian a este tema en lo que es su abordaje dentro de la física básica de secundaria. Entonces vamos a repasar esas 4 fórmulas y vamos a hacer sus despejes. No se trata de algo memorístico, ni se trata de grabar o memorizar el despeje. Sabemos que la práctica es la que hace una gran diferencia en este y cualquier otro tema de naturaleza práctica, ¿verdad? Entonces, una de las fórmulas dice que la distancia es igual a la velocidad inicial que lleva un cuerpo por un lapso, por un tiempo, más un medio del producto de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Hay que recordar que esta fórmula la podemos utilizar para movimientos en plano X o en plano Y. Entiéndase, plano Y, ejercicios de caída libre, movimiento vertical. Nada más que en esa situación la aceleración es un vector negativo de valor 9,8 metros por segundo cuadrado para ejercicios planteados en el contexto de la Tierra, ¿verdad? Mucho del despeje son, entendiendo bien el concepto, son mañas. Entonces, si hacemos la lectura del ejercicio que nos estén planteando y nos hablan de una condición inicial de reposo, entonces dentro de esta fórmula la velocidad inicial de ese cuerpo que está en reposo pues va a ser 0, y entendiendo que cualquier número multiplicando a 0 va a dar 0, entonces bajo esa condición yo puedo entender que este producto es 0, y entonces voy a tener esta expresión: distancia o desplazamiento igual un medio del producto de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora bien, a partir de aquí hay que recordar algunas máximas del despeje. Si yo tengo una suma de factores y quiero mover al otro lado del igual, lo hago pasando una nueva suma, es decir, lo que voy a hacer es desplazar el factor cambiándole el signo. Si de este lado del igual es positivo, lo mando al otro lado del igual negativo, y si es negativo lo envío positivo. Si lo que tengo es un producto y necesito despejar y tengo un producto, entonces esos factores que están multiplicando a una incógnita, lo que hago es pasar al otro lado del igual a dividir, ¿okay? Si lo que tengo es mi incógnita acompañada por un divisor y necesito quitar ese divisor, entonces lo que haría sería pasar a multiplicar a todo lo que se encuentre del otro lado del igual. Aquí es importante el uso de paréntesis. Si yo voy a utilizar la expresión completa, por ejemplo, ya sea que lo quieran hacer en calculadora, o que vayan haciendo el despeje, o que vayan agregando datos y haciendo visualmente más sencilla la expresión, se voy resolviendo ciertos cálculos menores. En este caso, entonces, yo tengo un medio del producto de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto yo lo puedo expresar también así, es lo mismo, es una equivalencia, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera averiguar la aceleración, entonces este 2 que está dividiendo lo pasaría a multiplicar al otro lado del igual. Siempre cuando tengo un despeje, si yo quiero facilitar ese despeje, trato de matar el denominador, es decir, si tengo un divisor, lo paso a multiplicar al otro lado del igual. Ya me queda una expresión más sencilla de resolver y voy a evitar caer en errores usuales.
Entonces, si quiero calcular la aceleración, tengo un producto, paso el tiempo al cuadrado a dividir. Y ya tengo entonces en ese caso resuelta mi expresión para la aceleración. Si lo que yo quisiera calcular es el tiempo, entonces paso la aceleración a multiplicar y luego mi incógnita está elevada al cuadrado. Entonces, ¿cómo se resuelve habitualmente esto? Bueno, en este caso que está elevada al cuadrado, saco raíz cuadrada a ambos lados del igual. Saco raíz cuadrada y entonces, en este caso aquí este 2 se cancela. Ya tengo entonces que mi incógnita tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por el desplazamiento entre la aceleración. Esa es una forma de despejar esta expresión dependiendo de qué me estén queriendo preguntar. No hay que olvidar además que esta expresión es una expresión cuadrática, ax cuadrado más bx más c. Muy usual en matemática, ax cuadrado más bx más c, siendo x en esta expresión el tiempo. Entonces yo la puedo resolver y la puedo tratar como una cuadrática, ya sea que se haga a pie, es decir, con todo el desarrollo que se pueda utilizar, o para los que tienen acceso a la calculadora, pues también se puede utilizar con el modo correspondiente para poder resolverlas. Sin embargo, siempre es importante tener la capacidad de resolver un ejercicio más allá de la facilidad que me brinde una calculadora. Esa es una expresión, no olvidemos lo que dije al inicio. Esta expresión se vuelve su amiga si usted, haciendo buena lectura, se da cuenta, por ejemplo, que el ejercicio habla de un valor inicial de velocidad 0, entonces yo puedo eliminar esto y a partir de ahí se da el despeje tal y como yo lo expliqué. Pero si la velocidad inicial no es 0 y, por ejemplo, mi incógnita es el tiempo, debo tener los otros valores. Tengo que tener la distancia, tengo que tener la velocidad inicial, que en este caso no es 0, tengo que tener la aceleración, entonces ya la trataría como una cuadrática y la resuelvo con la calculadora o con la expresión correspondiente para resolver. Pero si la velocidad inicial es 0, se simplifica, elimino esta componente y entonces ya puedo resolver y se puede despejar de la forma en que ya lo planteamos. Otra expresión es aceleración igual velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces el desplazamiento. Esa es otra expresión. Entonces, estamos planteando el hecho o la situación de que tengo una incógnita y el ejercicio me provee de los demás datos. Porque puedo estar en otro nivel de ejercicio en donde yo tengo que combinar, en donde tenga dos incógnitas y tenga que hacer combinaciones de fórmulas para poder resolver lo que el ejercicio me está planteando. Es decir, tendría que pasar por una serie de pasos previos o cálculos previos o razonamientos previos para poder entonces resolver con una fórmula. Pero si lo que tengo son los datos y una incógnita, pues simplemente entonces lo que tengo que hacer es saber hacer un buen despeje, y por eso es el énfasis de la práctica que estamos haciendo. Si yo quiero averiguar velocidad final, velocidad inicial o distancia, entonces, como dije en el punto anterior, aquí lo importante es matar el denominador. Entonces, ¿qué voy a hacer? Está como divisor, voy a pasarlo a multiplicar, y entonces siempre que tenga un divisor voy a hacer eso, y eso me va a permitir entonces tener una expresión un poco más sencilla de manejar. Entonces, si yo quiero averiguar la aceleración, aquí tengo un producto. Recuerde que el orden de los factores no altera el producto. Yo puedo leer esto 2 por A por D, 2 por D por A, o de la forma que ustedes quieran, y al final lo que tengo es una multiplicación de números. Entonces, si quiero averiguar A, necesito mover el producto 2 por D. Es un producto 2 por D que además está multiplicando A, 2 por D por A. Entonces, como es un producto, tengo que pasarlo al otro lado a dividir. Si quisiera averiguar A, si quiero averiguar D, entonces tengo el producto 2 por A
2 por A que multiplica D, que también tendría que pasar entonces al otro lado a dividir. Entonces, solo por plantear un ejemplo, si quiero averiguar A, entonces voy a poner paréntesis VF cuadrado menos VI cuadrado entre, y muevo entonces el producto 2 por D. Lo muevo junto porque tengo que entender que eso es un número. 2 por D es la expresión de un número. Si D tiene un valor, puedo entonces llegar a un número. Entonces, ese número, ese producto me está multiplicando A, paso a dividir. Si quisiera averiguar D, pues entonces lo que hubiese movido para acá sería 2 por A y la expresión quedaría despejada para D. ¿Verdad que fácil? Siempre empezando entonces de que si mi expresión tiene un denominador, lo voy a pasar al otro lado del igual, eso sí, multiplicando todo lo que esté del otro lado del igual. En este caso solo tengo un número, entonces queda de esta manera. Ahora bien, si yo lo que quiero averiguar de esta expresión es cualquiera de estas velocidades, llámese velocidad final o velocidad inicial, entonces lo que tengo es una suma. Estoy sumando un número positivo o uno negativo. Entonces, sea lo que sea que vaya a hacer, yo tengo que mover cualquiera de esos factores al otro lado, cambiando el signo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero averiguar VF, voy a decir que 2AD más, lo rastro con el signo, pero se lo cambio. VI cuadrado es igual a VF al cuadrado. Listo, ya lo despejé. Cambié el signo. Ahora, mi incógnita está elevada al cuadrado. ¿Qué es lo que procede? Bueno, igual como hicimos en los casos previos, voy a sacar raíz a ambos lados del igual. De este lado, aquí voy a cancelar este 2, y del otro lado, aquí es toda la información, ¿verdad? Todo lo que está del otro lado del igual. Eso es si quisiera calcular VF. Si quisiera calcular VI, entonces vamos a hacer exactamente la misma lógica, vamos a aplicar la misma lógica, 2AD, en este caso voy a mover VF, que es positivo, lo envío al otro lado negativo, igual menos VI cuadrado. Entonces, hay dos cosas que tengo que remover acá, uno es el signo y el otro es el exponente. Entonces, el signo lo puedo mover de dos maneras. Yo puedo agregar todos los datos numéricos que me faciliten el ejercicio, llegar a un número, y al final lo que voy a hacer es invertir el signo de este resultado. Si esto, por ejemplo, si esta expresión me diera más 500, entonces este menos lo cambiaría, invertiría. ¿Ok? Ahora bien, la otra forma de hacerlo es invirtiendo los signos de una vez. Entonces yo invierto los signos de estas expresiones. Voy a poner un pequeño paréntesis acá. Voy a cambiar entonces el signo de esta expresión positiva a una negativa, y de esta que está negativa a positiva. Ya esa es una manera entonces de matar ese signo menos. Pero repito, si lo prefieren, lo que pueden hacer es agregar los datos que le proporciona el ejercicio y al final invierten, ¿verdad? Esa es una parte. La otra parte es, al final, con raíz, recuerden, con raíz, resuelvo, ¿verdad? Resuelvo. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que voy a hacer es, entonces, repito, voy a cambiar de una vez, voy a invertir los signos, listo, y termino entonces con mi raíz. Ya quedo entonces con el ejercicio despejado, con la expresión despejada. No nos hagamos mucha bola a veces la mente es muy, muy poderosa, ¿verdad? Siempre hay formas en que las personas podemos ir descubriendo que resultan más fáciles personalmente para resolver un ejercicio. Yo lo estoy haciendo aquí sin información, pero si el ejercicio le proporciona datos, usted puede ir agregándolos, ir haciendo cálculos pequeños, y esto que pareciera tener un lenguaje complicado se va reduciendo a números, y entonces la expresión va siendo más fluida, más solvente. Hay personas que prefieren, aunque tengan los datos, hacer todo el despeje y al final agregar los números y resolver. Ya es cuestión de gustos
de cómo quiera resolverlo o de qué manera le resulte más eficiente o más cómodo. Una expresión más sería precisamente la de definición de la aceleración, que dice que la aceleración es el cambio de la velocidad entre el tiempo. Entonces, síganme el consejo. Si tengo un denominador, un divisor, voy a pasarlo al otro lado del igual multiplicando todo lo que haya del otro lado del igual. En este caso solo hay una A. Entonces tengo la expresión A por T igual VF menos VI. A partir de ahí, igual que en la explicación anterior, puedo proceder de la misma manera, con la ventaja de que aquí no tengo ningún dato elevado al cuadrado. Si quiero averiguar la aceleración, hay un producto, paso el tiempo a dividir. O cuando yo mando un factor, un número, un dato al otro lado del igual, eso que estoy enviando al otro lado del igual tiene un efecto en todo lo que está del otro lado. Por eso yo encierro en paréntesis, ¿verdad? Y esto aplica para todo lo que he dicho hacia atrás también. Si yo quiero averiguar entonces la aceleración, entonces el tiempo pasa a dividir a todo, no a uno y a otro dato, a todo. Es importante el paréntesis porque el estudiante de estos tiempos, con las facilidades de la calculadora, y si no sabemos manejar bien la calculadora y omito esos paréntesis, probablemente la calculadora le va a dividir el número inmediatamente anterior, en este caso su VI, sin considerar el otro dato. Entonces, si usted es de los que mete los datos en la calculadora tal como se lee así, entonces es importante acostumbrarnos al uso del paréntesis para que la calculadora entienda que usted va a dividir el resultado de esa resta. ¿Okay? En ese caso, para averiguar la aceleración, si lo que yo quiero averiguar es el tiempo, entonces pues en ese caso lo que paso es la aceleración a dividir. ¿Ves? Aplicando la misma lógica. De igual manera, si yo quisiera averiguar la velocidad final y la velocidad inicial, ¿ves? Entonces aquí tenemos una suma, un número positivo, un número negativo. Y entonces, si quiero averiguar VF o VI, pues mando el otro factor, tal y como explicamos hace un momento, del otro lado a sumar o restar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero averiguar VF, entonces aceleración por tiempo y paso VI cambiando el signo. Y ya me queda resuelta la expresión. Aceleración por tiempo más VI. Y si lo que quiero averiguar es VI, perdón, en este caso, entonces aceleración por tiempo menos, paso esto que está positivo al otro lado, va positivo, paso al otro lado, negativo, igual a V por I. Negativo, aquí está el negativo, ¿ok? Yo me llevé a esta expresión y le cambié el signo positivo a negativo. Entonces volvemos hasta el mismo punto, ¿verdad? ¿Yo cómo quito este menos? Bueno, nuevamente meto todos los datos que me faciliten el ejercicio y al final invierto el signo del resultado, o de una vez cambio esta expresión que es positiva a negativa y este dato que es negativo a positivo, y entonces estaré quitando ese signo. O nuevamente resuelvo con los datos que tengo y al final le cambio el signo. Esos son algunos ejemplos de lo que es el despeje de fórmula para la resolución de ejercicios del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Hay una expresión adicional, hay muchas en física, hay muchas fórmulas en la amplitud de temas que esta ofrece, y es importante entonces saber aplicar las técnicas de despeje en cada una de ellas, indistintamente del tema de fondo. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, en este caso, averiguar cualquier dato de los que está arriba, nuevamente, ojo, tengo un denominador. ¿Qué es? Y con esto voy a ir terminando el video. Voy a matar ese denominador para que me quede entonces una expresión más sencilla de resolver sin caer en errores que usualmente se caen.
¿Sí? Listo. Ojo, lo importante del uso del paréntesis, para entender que aquí hay una operación previa antes de realizar una multiplicación. Entonces, si yo quiero averiguar el tiempo, vea qué fácil, si yo quiero averiguar el tiempo, todo esto que está aquí en paréntesis multiplicando, paso a dividir. Ya 2D entre VI más VF igual tiempo. Paso a dividir toda esa expresión. Si alguno de los que prefiere trabajar de esa manera y tiene los datos y los agrega, pues llega un numerito aquí y simplemente pasa a dividir ese número, ¿verdad? Convierte ese número en divisor. Ahora, si yo quiero averiguar cualquiera de las velocidades, entonces, vea qué fácil se resuelve esto cuando yo maté el denominador antes. Por ejemplo, quiero averiguar VF, entonces tengo este tiempo que está multiplicando, lo voy a pasar a dividir y me queda la suma de las velocidades. ¿Cómo terminaría el despeje? Bueno, ya tenemos una suma, ambos son expresiones positivas, mando la que quiera enviar del otro lado al igual cambiando el signo. Entonces, por ejemplo, 2D entre el tiempo menos VF igual a V. Así quedaría si quisiera averiguar VI y quedaría igual si quisiera calcular VF. La práctica hace al maestro. Si usted quiere dominar o quiere tener buen dominio del despeje, el camino que tiene que seguir es hacer práctica, mucha práctica, escuchar los consejos, escuchar a las personas que les proporcionen alguna facilidad, verlo, observarlo, pero la práctica es la que le va a llevar irremediablemente a resolver de forma correcta. No significa que no pueda fallar, pero precisamente las fallas las va a descubrir siempre que haga la práctica constantemente. Saludos.